Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de geometría grado octavo de la institución educativa María Inmaculada sede Paradero. Vamos a mirar en la tarde de hoy el teorema de Pitágoras. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Primero vamos a recordar un poquito acerca de triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus ángulos rectos, o sea, la medida de este ángulo que está acá mide exactamente 90 grados. Y sus dos otros ángulos, como vamos a señalar acá, pues serían ángulos agudos. Entonces, veamos la definición. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Y en todo triángulo rectángulo, los lados que lo forman al ángulo recto se llaman catetos. Entonces, este lado que está aquí señalado, que viene desde A hasta B, y el lado que viene desde C hasta A, que son estos, forman el ángulo recto. Y esos dos lados se van a conocer o se llaman catetos. Este señor se llama cateto, ¿cierto? Que son los que generan el ángulo recto, lo mismo que el de acá abajo. Este lado de acá nosotros lo llamamos cateto también. Entonces, en un triángulo rectángulo siempre vamos a tener dos catetos. Y el lado más largo o la diagonal de ese triángulo se conoce como hipotenusa, que es el lado que está al frente de ese ángulo recto. Entonces nosotros, permíteme, yo borro aquí para poder ver la definición que está en la parte de abajo. Nos dice que en este triángulo ABC, A y B, A minúscula y B minúscula, que están acá, y este lado serán los catetos, y este al diagonal que estamos señalando acá se va a llamar hipotenusa. Perfecto. Ya teniendo claro eso, ya podemos introducir el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Simplemente nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. ¿Qué quiere decir? Recordemos que en el triángulo anterior, voy a pintarlo por acá, este triangulito, decíamos que este señor C es la hipotenusa y estos dos catetos de acá lo llamábamos A, este lo llamábamos el cateto B. Entonces, la medida de ese lado más largo que señalo acá, ¿cierto? La diagonal de ese triángulo siempre va a ser igual a la suma, a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Entonces se define de esta forma. Ahora, este es el cuadrado de la hipotenusa, que lo estoy señalando acá. Sin embargo, para facilidad de cálculos, pues simplemente le sacamos la raíz cuadrada de eso y obtendríamos que si yo quiero encontrar la hipotenusa o el lado más largo de un triángulo rectángulo, basta con hallar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero no solamente eso, permíteme, yo nuevamente borro aquí para poder ver la otra definición. Si yo esta ecuación que tengo acá señalada, que estoy señalando acá, yo despejo una de las variables, en este caso digamos que despejamos la letra A, pues sencillamente este B que aparece aquí con signo más, yo me lo llevaría al otro lado de la ecuación con signo menos y por eso aparece esta expresión. A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado, que es esta. Si quiero conocer el valor de ese cateto, pues simplemente sacamos raíz cuadrada. Entonces tendríamos que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es el lado más largo, al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. De la misma manera podríamos hacer en esta ecuación. Así como despejamos A, también podríamos haber despejado la letra B. Permítame nuevamente borro y hagamos ahora lo siguiente. Entonces, si yo quiero despejar ahora la B, pues sencillamente esta A que está acá, que la estamos señalando, como está positiva, pues la pasaríamos al otro lado de la ecuación para que quede negativa. Por eso nos quedaría así, que C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. Ahora, si yo quiero conocer el valor de B, pues sencillamente sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la expresión y nos va a quedar que B es la raíz cuadrada, ojo con esto, de la hipotenusa, que es el lado más largo, C cuadrado, menos el cateto A elevado al cuadrado. Es decir, para facilidad de cálculos, para hallar la hipotenusa, siempre utilizaremos en la fórmula el signo más. Los dos catetos al cuadrado y van con el signo más.
Y si quiero encontrar cualquiera de los catetos, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que ir primero la hipotenusa menos el cateto que yo conozco al cuadrado, en cualquiera de los dos casos, como está aquí o como está aquí. Perfecto, entonces ya conociendo el teorema de Pitágoras, que lo utilizamos única y exclusivamente para conocer la medida de los lados de ese triángulo rectángulo. Con el teorema de Pitágoras no podemos encontrar los valores de los ángulos, aunque ya se conoce un ángulo que es de 90, pero pues no podemos encontrar con el teorema de Pitágoras la medida de los otros dos ángulos. Sin embargo, este es única y exclusivamente para uso de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, veamos algunos ejemplos para poder entender esta temática. Entonces, mi primer ejemplo me dice, halla la altura h del árbol. Entonces, miremos este bosquejo. Vale aclarar que estas imágenes han sido tomadas del libro Los Caminos del Saber de grado octavo de matemáticas. Entonces, aquí tenemos la altura, que es la que me piden. Quiero saber cuánto mide de altura este árbol, desde la base del piso hasta su copa, pero me dice que desde el tronco o desde la base del piso hay un punto de observación que es este, que está exactamente a 36 metros de distancia. Y desde el punto de observación que está aquí hasta la copa del árbol, encontramos que tiene una medida de 45 metros. Entonces conocemos el lado más largo, que es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa, o lo que mola así. Y conocemos uno de los catetos, que es este señor. Tenemos un cateto. Me piden contar entonces la medida del otro cateto. Recordemos, aquí vamos a colocar lo siguiente. Identificamos en este triángulo los catetos y la hipotenusa. Obsérvese que la hipotenusa, que es el lado más largo para nosotros, mide 45 metros. Uno cateto de, acá le pusimos el valor de, no tenía, digamos, vértices, pero pues le colocamos que ese cateto de es la distancia que hay desde el borde del árbol o desde el tronco del árbol hasta el punto de observación, que es 36 metros, y la incógnita es encontrar la altura del árbol, que es el cateto h. Entonces, en la siguiente presentación vamos a mirar cómo se resuelve esto. Tengamos en cuenta nuevamente que la hipotenusa es 45 metros y el cateto es 36 metros. Entonces, en este caso se requiere calcular la medida de uno de los catetos. En este ejemplo, pues el cateto h, que corresponde a la altura del árbol. El teorema de Pitágoras, por teorema de Pitágoras se tiene, esta es la ecuación, que la hipotenusa o c cuadrado es igual a d cuadrado más h cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me plantea. La hipotenusa, que es el lado más largo, es igual a la suma cuadrada de los catetos. Sustituyendo los valores que conocemos en el problema, recordemos que la hipotenusa era 45 metros y un cateto eran 36 metros. Me faltan conocer este señor que es h. Entonces recuerden que cuando hablamos del teorema de Pitágoras en la definición, lo que hicimos fue despejar. Entonces, haciendo un procedimiento matemático, ¿qué hacemos? Pues simplemente este 36 que está aquí, que lo estoy señalando, lo pasaría al otro lado de la ecuación con signo negativo. Por eso me aparece esta expresión que está acá. 45 metros al cuadrado menos 36 metros al cuadrado es igual al valor de h cuadrado, que es la altura que queremos calcular. Ya resolviendo las operaciones correspondientes, pues vamos a encontrar que 45 metros elevado al cuadrado es 2025 metros cuadrados. Profe, ustedes dirán, profe, ¿dónde salió ese 2025? Recuerden que 45 al cuadrado es multiplicar 45 por 45. Recordemos esto, que 45 cuadrado es lo mismo que tener 45 por 45. Que en muchas ocasiones los estudiantes se equivocan y creen que el cuadrado significa multiplicar por 2 el número, y no, es 45 por 45. Lo mismo pasa con 36. 36 metros al cuadrado es equivalente a 1296, que es multiplicar 36 por 36. Y eso me da el valor de la hipotenusa al cuadrado, del cateto o la altura del árbol al cuadrado. Ya resolviendo las operaciones, a 2025 le quito 1296, pues nos va a dar 729 metros cuadrados. Y como hicimos hace un instante, simplemente para quitar el cuadrado sacamos raíz cuadrada. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada, obtengo automáticamente el valor de la altura del árbol. Quiere decir que la raíz cuadrada de 729 metros cuadrados es equivalente a 27 metros. Conclusión, la altura del árbol es 27 metros. Ya vimos un ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Y ese segundo ejemplo nos dice lo siguiente: calcule la distancia del niño a la cometa. La imagen, nuevamente aquí está. Entonces aquí tenemos el niño, se ve un poco borrosa porque fue tomada de un libro escaneado. Entonces aquí está la imagen del niño, ¿cierto?
y me está diciendo calcule la distancia que hay desde donde está el niño hasta donde está la cometa, que es acá en la parte superior. Esa es la pregunta o la incógnita. Me dice que la cometa, desde donde está el niño a un punto D, que es la altura de la cometa, se tiene 48 metros de altura. Y desde el punto de observación hasta donde está la cometa horizontalmente se tienen 14 metros. Entonces lo mismo, identificamos los catetos y la hipotenusa en el problema. Entonces vemos lo siguiente, que la hipotenusa es la incógnita que me están pidiendo. Yo quiero saber de aquí a acá qué distancia hay entre el niño y la cometa. Entonces no conozco la hipotenusa, que es el lado más largo de ese triángulo, pero sí conozco los catetos. Entonces tenemos el cateto C, ¿cierto? Lo llamamos C porque acá está el vértice de él, que es la cometa, al frente de él está el lado, que sería 14 metros. Y tenemos el cateto N, aquí me muestra que el punto de observación del niño es N, entonces al frente de él está el lado, que ese lado siempre se denotan con letras minúsculas. Entonces, si es mayúscula el vértice del triángulo, al frente de él está el correspondiente lado, que es la misma letra, pero minúscula. Entonces, obsérvese que acá en C mayúscula le corresponde el lado C minúscula, que a D mayúscula le corresponde el lado D minúscula, y que a N mayúscula le corresponde N minúscula, vértice y lado. Entonces, resolviendo, ¿qué tenemos? Volvemos al mismo teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia del niño a la cometa al cuadrado es igual a n cuadrado más c cuadrado. Sustituyendo los valores que tenemos, recordemos que la altura de esa cometa era 48 metros y la distancia horizontal era 14 metros. Entonces, resolviendo nuevamente las operaciones, vamos a encontrar que 48 metros al cuadrado es 2304, lo mismo de ahorita, 48 al cuadrado. Recordemos que eso es exactamente igual a tener 48 por 48. Y ese valor nos da 2304. Y lo mismo hacemos con 14 al cuadrado, que daría 196. Si nosotros sumamos esos dos números, nos va a dar que eso es 2500. Pero recordemos que esto está al cuadrado, entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada para obtener el valor exacto. Entonces, si yo saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda que la distancia del niño a la cometa es la raíz de 2500 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de ese número es 50 metros. Conclusión, la distancia del niño a la cometa es de 50 metros. Ya terminaremos nuestra explicación con algo que se llaman ternas pitagóricas. ¿Y para qué sirve? Recordemos que las medidas que corresponden a los lados de un triángulo rectángulo siempre se van a conocer como ternas pitagóricas. Sin embargo, hay una estrategia para encontrar las ternas pitagóricas de valor entero. Y esas siempre van a ser de la siguiente manera. Tenemos m y n, dos números naturales, con n mayor que m. Hay que garantizar que ese número n sea mayor que m. Y que sean naturales quiere decir que los números van a ser siempre positivos. Entonces se pueden definir las medidas de los lados como. Entonces tenemos tres ecuaciones. Si yo quiero calcular el valor del lado A, voy a utilizar esta ecuación. A es igual a n cuadrado menos m cuadrado. El valor de B lo vamos a calcular como 2n por m. Y el valor de C va a ser n cuadrado más m cuadrado. De esta manera puedo garantizar que A, B y C son ternas pitagóricas de valor entero. O sea, no me va a dar en ningún momento un número decimal, sino que siempre va a ser un número entero. Vemos un ejemplo. Entonces el ejemplo me dice lo siguiente. Encuentre una terna pitagórica para n igual a 6 y m igual a 4. Entonces ya me dan quién es n y quién es m. Y mire que cumplen la condición. Este n que aparece acá es mayor que m. O sea, 6 es mayor que 4. Eso es lo que buscamos garantizar para que cuando hagamos los cálculos no nos va a dar números negativos, porque hablamos de triángulos y pues cuando hablamos de triángulos estamos hablando de algo tangible. Entonces no puede existir un lado negativo en un triángulo que es algo tangible. Entonces veamos la solución. Para ello hacemos uso de la definición de medidas de terna pitagórica de los lados del triángulo rectángulo. Entonces esta es la fórmula para encontrar el valor de A. A es n cuadrado menos m cuadrado. Entonces nosotros lo que hacemos simple, B es igual a este que es 2nm, y recordemos que C es la suma de los cuadrados de n y m. Entonces aquí veamos cómo lo hicimos, sustituyendo los valores que a mí me dan. Recordemos que nos dieron n y m, pues obtenemos lo siguiente. Aquí me dice que A es n cuadrado, pero recordemos, aquí lo vamos a señalar con rojito, que este n equivale a ¿cuánto? A 6, por eso acá aparece 6 al cuadrado.
Y me dice réstele m, pero m ¿cuánto vale para nuestro caso? Serían 4, 4 al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado es equivalente a 36 y 4 al cuadrado es equivalente a 16. Si hacemos esa resta entre 36 y 16, pues vamos a obtener el valor de 20. Eso quiere decir que a es igual a 20. Perfecto. Ahora miremos la siguiente, que es b. Para encontrar el valor de b, simplemente basta con multiplicar 2n por m. Si reemplazamos, recordemos que n vale 6 y m vale 4. Si multiplicamos 2 por el 6 y el 6 por el 4, eso nos va a dar 48. 2 por 6, 12 y 12 por 4 son 48. Por tanto, tenemos ya que el valor de b es igual a 48. Y por último, encontramos el valor de c. El valor de c se calcula de la misma manera que se calcula el valor de a, pero a diferencia que ya no tiene el signo menos, sino que ahora tiene el signo más. Entonces tomamos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces ya nos habíamos encontrado que era 36 y 16, pero ya no restamos, sino que ahora lo que hacemos es sumar y eso nos va a dar 52. Entonces ya sabemos entonces que c es igual a 52. ¿Cómo comprobar que esto nos quedó bien? Sencillo, chicos. Simplemente ustedes van a comprobar que como este lado es el más grande o el más largo, van a comprobar que cuando ustedes hagan 52 al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, nos va a indicar que eso es igual a tener 48 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y si ustedes hacen los cálculos, se van a dar cuenta que esos dos resultados son exactamente lo mismo. Y con eso garantizamos una terna pitagórica con valores enteros. Fíjense que tanto a, b y c fueron números enteros y no nos dieron en ningún momento decimales. Eso era todo lo que quería compartirles, chicos. Ya no falta sino asignarle la actividad que se la haremos llegar mediante correo electrónico o por las plataformas que el colegio habilita para que puedan realizar el correspondiente taller. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.